están a todas y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este nuevo episodio de Perspectiva de Mujer, el mundo desde ellas? Y estamos muy contentas por estar una semana más aquí con un episodio nuevo, con una dinámica nueva, porque este episodio va a ser un poquito diferente a los demás. Pero sin antes empezar, quiero saludar a mi queridísima Gwen Casanova. Hola a todos. Ya estamos súper emocionados. No sé qué número de episodio es este, pero hemos sido constantes. Gracias a Dios. Entonces, pues estamos como muy emocionadas porque hoy está bueno. Hoy va a haber chisme. No es cierto. Hoy va a haber historia. Hoy va a haber testimonio. Así es. Sí, porque va a ser hoy diferente el episodio. Vamos a hacer una dinámica diferente el día de hoy. El episodio es 3 veces en las que Dios cambió nuestra perspectiva. Porque pues como estamos en perspectiva de mujer, pues ese tema, ese título le quisimos dar. Y va a estar diferente porque vamos a ver justamente 3 veces, en 3 ocasiones en las que Dios ha cambiado nuestra perspectiva a Gwen y a mí, en diferentes casos, ¿verdad? Porque pues a veces creemos que Dios va a tener la misma visión que nosotros, pero se nos olvida que no es así. Que a veces nosotros tenemos como justamente una perspectiva de lo que puede pasar, de lo que puede acontecer en nuestra vida, y lo planeamos bien padre y así todo color de rosa, pero ahí es cuando Dios entra en acción y nos cambia la movida. Y vamos a contarles, pues, en cada punto nosotros les vamos a platicar, sí, pues una vivencia personal que hayamos pasado Gwen y yo. Y el primer punto que queremos tratar es cuando entendimos que los planes de Dios no siempre se parecen a los nuestros. Uy, esto está bien interesante. ¿Quién quiere empezar? ¿Tú? Vas. Bueno, yo. ¿Yo? Ok. Bueno, una de las cosas que me pasó, y me pasó muy, muy chavita, fíjate, porque fue cuando yo iba a entrar a la prepa. Ok. Entonces, ¿a la prepa? No te creas, a la universidad. Cuando yo iba a entrar a la universidad, cuando salí de la prepa, a entrar a la universidad, pues es de cuenta que yo estaba bien, bien confiada, porque en esos años eran mis años más aquí, bien entrar con Dios y nunca faltaba la iglesia y estaba bien metida en cosas así y sí, pues en cosas de la iglesia, iba a la oración y leía la Biblia y pura alabanza, puro worship y así. mi era más cristiana. Y entonces yo estaba súper confiada, ¿no? Yo estaba súper confiada y yo decía, sí, Dios, que no sé qué, que voy a entrar a la universidad porque pues yo te sirvo y y yo estoy aquí al tiro con todas tus cosas y tú me vas a echar paro y así. Y entonces fue algo muy curioso porque en esa temporada también yo tenía un amigo también de la iglesia que también tenía que entrar a la universidad. Entonces él estaba súper relajado en todos los aspectos. Pues cuando quería iba a la iglesia, cuando así, o sea, muy disperso él. E incluso en las cosas para entrar a la universidad, porque pues yo le saqué su ficha y casi que le iba a pagar al banco su ficha para que entrara para el examen y así. O sea, y yo estaba súper pendiente con todo eso de él. Si me estás viendo, saludos, tú sabes quién eres. No quiero dar nombres, pero es más, hasta no sabía qué quería estudiar y me decía, estoy entre esta y esta, y yo, pues si quieres te saco la ficha para las dos.
me dijo, sí, sácame para las 2 y ya, y doña Jaciel, sacándole la ficha a él, y él bien despreocupado y así, ¿no? Pues ándale, que para no hacer la historia larga, pues llegó el día del examen, presentamos el examen, creo que hasta llegó tarde para el examen y yo no podía dormir, bien puntual y demás. Entonces ya cuando daron los resultados, pues él sí quedó y yo no. y yo decía, no inventes, ¿cómo puede ser posible? O sea, y yo me enojé y sí fue una de las primeras veces que yo le reclamé literalmente a Dios y le dije, es que porque yo no, o sea, porque yo no pasé, era un anhelo que yo tenía, era un anhelo que yo tenía en mi corazón de entrar a la universidad, o sea, no es algo malo que yo esté pidiendo. Y pues al contrario, es para seguir estudiando y demás, ¿no? Y pues sí, o sea, era la perspectiva de que, o sea, mi perspectiva era, pues como yo le estoy sirviendo, como yo estoy muy enfocada en las cosas de Dios, pues casi que tengo todo asegurado. Pero no. Ahí fue cuando Dios me cambió esa perspectiva de que pues no porque estés aquí, como lo comentamos en el episodio anterior, no porque estés toda ahí metida en la iglesia va a hacer que seas de fe. En este caso no, pues no porque estés todo el tiempo en la iglesia sirviendo y dando de tu tiempo y etcétera, pues va a ser que Dios haga lo que tú quieres, porque a fin de cuentas Dios es soberano, o sea, Dios hace lo que Él quiere, aunque como yo decía, no es algo malo, o sea, no era algo malo que yo quería para mí, pero entendí tiempo después que no era el tiempo y que no era incluso que no era la carrera que yo tenía que estudiar. Entonces, pero pues pasó mucho tiempo. para que yo entendiera esa perspectiva que Dios me había cambiado. ¿Cómo ves? Yo quedé. Wow. ¿Cómo dice? Quedé múltiplo. ¿Cómo? Quedé como múltiplo. Ajá. Yo traté de buscar experiencias en mi cabeza, pero tengo una muy mala memoria, amigos. Así que me voy a ir por las facilidades. No, pero esta sí la voy a contar porque se relaciona un poco con lo que contó Has, y esta sí la conoció Has de primera mano. Pero, a ver, ajá, justo no, dice Has, tal vez en ese momento ya era cuando teníamos perspectiva de mujer, o incluso tal vez como un año antes, yo creo, porque teníamos otro proyecto con amigos que igual era radio por internet y ya hacíamos un programa para chavos. O sea, de verdad que yo creo que sí fue una innovación, porque en esos años no había, o sea, nada. Como que no había nada de eso de contenido en internet. O sea, incluso creo que había más programas de radio físico que en internet, pero bueno, esa es historia para otro momento. Oye, paréntesis. Dime. Si hubiéramos continuado, si hubiéramos sido perseverantes, estuviéramos en el estadio de Ciudad de México dando boletos gratis. Seríamos patrocinadores oficiales, pero bueno, nos dormimos en nuestros laurales. No, pues la vida pasó, nos hicimos grandes y todo cambió. Pero les digo, en ese momento, pues éramos un grupo, no sé, de 6, 7 chavos diferentes, todos de diferentes iglesias, diferentes edades, etcétera. Y para no hacer el cuento largo, ahí yo conocí a un muchacho con el que yo empecé y yo empecé a salir con este muchacho, pero como amigos, ¿ok? Porque aquí viene lo que dice Has. Ahí es cuando tú te sacas de onda, porque no ves el panorama completo. En ese entonces, nosotros, o sea, como que empezamos a salir, bueno, sí, éramos amigos, pero pues siento que ambos sí teníamos como esa intención, ¿no? Ese gusto, vaya. Y decidimos hacer todas las cosas bien.
dirían por ahí, como, como Dios manda, ¿no? En el sentido de que pues nos estuvimos conociendo, sí salíamos, pero todo en plan de amigos o incluso con los demás, y para todo esto como que como mujer yo creo que no es que seamos más enamoradizas, pero ciertos detalles como que te hacen tomar más y más cariño de alguien y te vuelas, ¿no? O sea, como que las expectativas. Y luego a eso súmale que este personaje era un buen muchacho, ¿no? en ese momento. Entonces, como que tú empiezas a decir, no, pues es que esto sí es de Dios, ¿no? O sea, como que todo apunta a que sí es de Dios, porque ambos buscamos a Dios, porque ambos tenemos detalles como relacionados, porque estamos haciendo bien las cosas. O sea, como que todo bien. Y pues obviamente sobre eso mismo empiezas como a, no sé, fantasear, romantizar, como a decir a futuro, ¿no? De como que las cosas van fluyendo, etcétera. Y para no hacerles el cuento largo, como que sí pasamos un buen de tiempo y como que el siguiente paso, dirías tú, ya era el noviazgo, pero en ese inter algo sucedió con este muchacho que nunca, bueno, tal vez después lo pude comprender, o sea, pero no había sido un, ¿qué decirlo? Como algo que él hiciera o que yo hiciera que esa relación de amistad terminara, ¿no? Simplemente así como casi desapareció de un día para otro. Y nadie supo qué pasó, o sea, incluso con sus amigos, que eran igual de la radio, ¿no? Y eso, o sea, cuando eso pasó, pues como ¿cuántos años tendríamos? ¿Como los 20 y tantos? ¿21? Ya no habías terminado la universidad. Ajá, no, todavía no había terminado la universidad. Como 20. Ajá, bueno, entre los 20 y 20 y tantos. Entonces, cuando sucedió eso, yo sí me saqué mucho de onda. Y ahí es cuando dices, no entendemos los planes de Dios. O sea, porque en ese momento yo también, no es que bueno, tal vez sí, le reclamaba yo a Dios, así como diciendo, pero ¿qué hice o qué hicimos mal, no? O sea, si todo apuntaba a que estábamos haciendo las cosas bien, ambos buscábamos a Dios, ambos estábamos pues activos, ¿no? En misterios, haciendo, etcétera. Yo en algún momento decía, compartimos como cierta visión, o sea, como que no entiendo Dios, ¿por qué? Y pues la perspectiva que ahora tengo respecto a este suceso es que a veces, ¿cómo decirlo? Como que pensamos que si eso no sucedió, en ese caso, ¿no? Como si esa relación no se dio, es porque algo había mal, ¿no? De mi parte o de su parte, etcétera. Pero que ahora, como lo veo, es que Dios estaba haciendo algo mejor y estaba preparando algo mucho mejor a lo que pudo haber sucedido. O sea, te digo, ahora como tenemos un panorama un poquito más amplio, muchos años después, pues yo me doy cuenta que en ese momento no lo entendí, pero que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Como que eso, que se rompiera y que tal vez se quitara de esa manera así como tan abrupta, hizo que yo no me siguiera volando y que no siguiera como tal vez invirtiendo tiempo, esfuerzo, etcétera, en algo que no iba a fructificar, a prosperar. Entonces, sí, creo que Dios siempre está haciendo algo mejor, aunque en ese momento no lo veamos y no sintamos incluso que lo está haciendo. Porque yo tal vez podría considerar esa ocasión como la primera vez que a mí, bueno, la primera y la única, que sí como que algo se rompió mi corazón, ¿no? O sea, como que sí hubo algo que yo dije, sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Sí, entonces, pero que ahora yo felizmente casada con un gran hombre, yo digo, wow, o sea, de plano tenía que suceder eso y gracias a Dios que sucedió, pero si tú hubieras visto a la Wendy de 20 años, tal vez sí llorando. Me hubieras visto chillar y llorar y decir, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Sí, es que es complicado, ¿verdad? Es complicado verlo en ese momento. 100%. Porque pues sí, pues obviamente estás ahí recién con la herida y así preguntando de mil de cosas.
Y no o sea, ni en un año yo creo vas a poder entender hasta muchísimos años más. Eso pasó. Así es. Pero bueno, vamos con la siguiente, porque la siguiente también está buena. Picante. Segunda vez, cuando entendimos que no tenemos el control, porque pues muchas como mujeres, no sé si es algo de naturaleza o qué, pero nos caracteriza mucho tener el control. O sea, nosotros queremos tener el control en cada centímetro que da nuestros pasos. Sí. Entonces, bueno, a mí cuando una de las cosas que me pasó y que Dios cambió mi perspectiva de eso, de que pues yo no tengo que tener el control siempre, fue cuando me iba a ir de intercambio. Cuando me iba a ir de intercambio, hace cuenta que pasó prácticamente lo mismo que que cuando iba a entrar a la prepa. Un amigo y yo nos íbamos a ir al mismo país. Y él estaba también muy así, como muy relajado y casi que ni quería ir. Y yo sí, ándale, vamos a ver el pasaporte, esto y lo otro. Y entonces pues los dos postulamos para el mismo, que en realidad yo lo postulé a él, porque yo también hice todo el trámite. Siempre siendo buena. Sí, y no aprendiendo a viciar. Bueno, nos postulamos, ¿no? Entonces ya sí, pasó el tiempo y pues es la hora de los resultados. Y cuando dan los resultados, a él sí lo aceptaron y a mí no. O sea, a mí no me aceptaron en el país al que los dos nos íbamos a ir por 1 o 2 décimas, no sé. Pero lo que nosotros no sabíamos era que en esa universidad, en ese país, solo daban un lugar. Entonces, pues obviamente se lo iban a dar al que mejor promedio tuviera. Y pues como él me ganaba por 2 o 1 décima, o si no es que más, pero la cosa es que me ganaba, pues se lo dieron a él. Y entonces a mí me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no te vas a ir a este país, pero tenemos estos 3. Y yo, ¡ay, no puede ser! Y entonces yo elegí el país al que me fui, pero no conforme. O sea, porque yo me quería ir al otro, o sea, era España. Entonces yo dije, pues sí, qué padre España, Europa, esto, shalá y todo. Pero pues resulta que no, que Dios tenía otro plan y que pues sí, justamente me dijo, pues es que no, tú no tienes que tener el control de todo esto. Entonces cuando pasa eso y yo me voy a Perú, pues sí me voy contenta porque pues sí ya era mi sueño, pero no conforme. O sea, yo quería irme al otro país. Pero ya conforme fue pasando el tiempo y cuando yo entiendo el por qué yo tenía que ir a Perú, porque ahí fue cuando Dios también habló a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Pues regresa 100% conmigo, o sea, porque sí estaba ahí como que sí, como que no con Dios y el irme a Perú fue eso, así como una reconciliación, por así decirlo, con Dios. Entonces ahí yo dije, bueno, Dios, pues yo te entregué el control de esto y tú tomaste como que todo esto para que yo tuviera esta reconciliación contigo. Entonces ahí me di cuenta que pues no siempre tener el control va a ser algo no siempre no tener el control va a ser algo mal, sino que Dios también puede utilizar eso para algo bueno para ti, ¿verdad? Como decíamos al principio, los planes que nosotros podamos hacer no son necesariamente los mismos que Dios, pero tenemos la confianza de que los planes de Dios pues son muchísimo mejores que los nuestros. Yes. Y pues eso. Confirmo. Y creo, yo viendo como desde una perspectiva externa, yo creo que ese viaje sí te llenó como de, no sé, como de una nueva esperanza. O sea, yo sí vi que ese viaje como que a Hasley muy animada, con otra visión, como con otras ganas incluso de
de hacer muchas cosas, y qué loco, que, o sea, yo no sabía eso, yo sabía que se había ido a Perú y que había sido como muy bueno y espectacular, pero vean, o sea, como al final Dios tenía un propósito aún mayor y más grande que solamente un intercambio escolar, sino que tal vez ese fue un punto súper importante para que ahora Has esté donde está. Sí. ¿No? Y yo creo que ese es el cariño que yo le tengo a Perú y a la ciudad en la que fui, porque pues ahí de verdad Dios trató con mi vida de manera diferente en muchos aspectos, y también el hecho de encontrarme a la iglesia en la que yo estuve allá y al pastor y a todos mis amigos de la iglesia sí fue crucial. Entonces saluditos, Perú. Saludos a Perú, mándenos un ceviche. Pues mi experiencia, estaba yo pensando justamente, ¿no? Como en el tema de lo que decías del control, pero también de aquellas veces en donde sucede algo inesperado y que tú no sabes qué viene después, y entonces te encuentras ante mucha incertidumbre, ¿no? Por parte de Dios. No sé si ya lo he contado, o bueno, sí se lo platicé ayer, pero hace como, no sé, 3, 4 años, no lo sé. Nosotros teníamos una oficina, etcétera, de trabajo, y un día pues entraron a robar en la oficina, donde teníamos pues absolutamente todo nuestro equipo que trabajábamos, y no tenía mucho, que pues habíamos comprado como mucho equipo justo para renovar el anterior. Entonces pues habíamos hecho como una inversión en cosas pues materiales al final del día, pero que para nosotros representaban mucho esfuerzo de trabajo y mucho ahorro, etcétera. Entonces cuando sucede esa situación, sí, yo me enfrenté no a que no confiara en que Dios nos iba a sostener y proveer en esa temporada, pero también pensaba que muchos de los planes que teníamos se iban a retrasar, ¿no? O sea, como que era una cadenita de un montón de cosas que surgieron de algo inesperado, como lo fue un robo, y que eso me hizo no dudar, bueno, tal vez sí, de cómo íbamos a lograr recuperarnos de eso. O sea, cómo íbamos a salir adelante, cómo íbamos a recuperar el tema porque eran cosas que necesitábamos obviamente para trabajar, teníamos clientes y teníamos pues que tener ese material, ¿no? Y entonces, en medio de toda esta confusión, pues sí, yo me llegué a sentir como muy abrumada, porque justamente, ¿no? Decimos, a veces, no sé si es pecado, pero pecamos de sentirnos como merecedoras de todo lo bueno, pero no de todo lo malo, ¿no? O sea, sí, como que hay una canción, no me acuerdo de quién, que creo que es de Lady, que dice: recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si siempre tú tienes el control, algo así. Pero, o sea, siempre queremos recibir bendiciones de Dios, ¿no? Siempre queremos recibir lo bueno de Dios, y creo que en el corazón de Dios está el dárnoslo. Pero aún si hay circunstancias malas que Dios permite que ocurren en nuestra vida, aún así esas situaciones no se salen fuera de su control. O sea, como que aunque humanamente lo vemos como muy complicado y muy difícil, y yo les decía, o sea, como que yo en ese momento me súper abrumé de tal vez en la parte económica. En realidad, cuando pasó y ya tiempo después, yo dije, o sea, estaba mal porque o sea, como que Dios nos proveyó de manera, pues sí, o sea, yo solo puedo llamarle gracia, ¿no? Gracia y favor, en el sentido de que pues seguimos consiguiendo clientes, tuvimos como para comprar con nuestros ahorros, etcétera, y si hubo proyectos que se retrasaron, etcétera, al final sucedieron en el momento perfecto que tenían que suceder. Entonces a mí sí me, como que ese episodio en mi vida, o sea, yo recuerdo a la Wendy que estaba súper, pues sí, ansiosa,
triste, agüitada porque había ocurrido este robo. Y yo recuerdo que solamente en mi mente me repetía el Salmo 23, ¿no? De que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y entonces eso fue como una promesa de esperanza que hasta el día de hoy, o sea, yo sigo creyendo, pero diría ahora algunos años como recorridos, yo veo esa promesa cumplida. O sea, que el Señor nunca nos abandonó, que nunca nos hizo falta nada a nivel económico, o que sí, o sea, como que no hubo algo que yo dijera, no, pues sí, la pasé súper mal. La realidad es que no. O sea, Dios siempre estuvo ahí, y aunque fue una circunstancia inesperada, al final podemos descansar en Dios, en que Él tuvo cuidado de nosotros y les digo, Él estuvo proveyendo durante toda esa temporada para que pues nosotros saliéramos adelante. Llenos hoy aquí, chambeando, o sea, todo bien, gracias a Dios. Amén. Uy, qué bonito. Bueno, yo para terminar, va la tercera y última, y dice: cuando descubrimos que Dios también está presente en lo ordinario. Y es que pues a veces esperamos que Dios haga así un milagro así muy redundante, muy así, muy extremo, o experiencias así como muy drásticas. Pero pues en realidad Dios también está en lo ordinario, ¿no? En lo simple. A mí me pasó recientemente que tuvimos a finales de mayo tuvimos una reunión en la iglesia de mujeres. Entonces, pues la persona encargada nos dijo que lleváramos un regalo para hacer un intercambio. Y no importaba el costo ni nada, o sea, no puso una cuota ni mucho menos. Entonces, pues ya en la reunión nos pusieron así un enfrente una de la otra. Y así como íbamos llegando, no era como, ay, sí, me siento con él. Entonces, pues nos sentamos ahí, y a mí me tocó sentarme junto a una señora que sí la conozco, pero pues tampoco es como que nos estuviéramos conociendo de toda la vida. Entonces, pues cuando nos toca el intercambio, a mí me pasó algo muy curioso, porque anteriormente yo había visto unas pulseras así que tienen como tipo Pandora, que tienen así muchas cositas. Entonces, pues a mí se me hacían muy bonitas, y yo dije, o sea, en mí estaba el querer una, el tener una, pero pues obviamente dije, no, pues no lo voy a comprar. Ahorita no, joven. Ahorita no, joven. Y entonces, pues cuando me da el regalo, pues yo no lo abrí, sino ya hasta mi casa, y entonces pues era una bolsita así chica. Y cuando lo abrí, era una pulsera de esas. Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Y hasta del color o sea, traía los colores que yo quería, o sea, que a mí me estaban gustando. Ahí la tengo, se las enseñaría, pero me tardaría mucho. Entonces, con esa dinámica nos dimos cuenta, y no solamente fui yo, fueron varias que tuvieron esa experiencia, así como que, ay, ¿cómo sabías que yo lo quería? O era algo que yo estaba queriéndome comprar. Incluso otras personas hasta lloraron, o sea, porque la dinámica era de regalo y pues darle una palabra de aliento a la que te tocaba. Entonces sí hubo algunas que pues daban así como que, no, pues no te conozco, pero pues Dios te ama y Dios te dice que no estás sola, que vas a salir y se ponían a llorar. Entonces todas esas cosas pues sí cambian la perspectiva, ¿no? Porque pues a veces, como decía al principio, pensamos o queremos ver así milagros extraordinarios, cuando pues en una simple palabra, en un simple regalo, puedes ver a Dios. Puedes ver a Dios a través de eso. Entonces esa perspectiva pues sí me cambió por completo.
Sí, justo creo que a veces buscamos solo a Dios como en las grandes cosas o en los grandes milagros o en lo extraordinario, pero en realidad Dios es tan bueno que nos da ese tipo de detalles que a veces uno dice, ¿qué? O sea, ¿qué nivel, ¿no? de especificación? Y Dios lo cumple. Yo recuerdo que hace unos años estaba pasando como por una temporada difícil a nivel de, pues, en la iglesia en la que estaba. O sea, habíamos salido a otra iglesia y en esa iglesia pues yo no me sentía yo como parte, ¿no? O sea, como que estaba yo presente, pero mi ánimo y todo, y, o sea, no estaba fluyendo, vaya. Y entonces, yo también recuerdo que, o sea, yo le oraba a Dios, ¿no? Como que me mostrara, pues si yo debía de permanecer ahí o regresar a la iglesia donde yo estaba, o que debía, o si incluso me tenía yo que ir como a otro lugar, porque, o sea, como que decían, estoy aquí, pero al final nada edifica mi vida, porque, no porque yo no quisiera, sino por las circunstancias que estaban ahí. Y entonces yo recuerdo como que igual hacía como oraciones específicas y llegó un punto en el que ese problema fue tan pesado para mí que de verdad que, o sea, que yo me sentía sola, o sea, que porque yo no tenía yo amigos ahí en ese lugar, y obviamente iban mi familia, mis papás, etcétera, pero a nivel como de amistad yo tenía amigos en otras iglesias, en otros lugares, etcétera, pero no amigos ahí. Entonces yo me agüité, me agüitaba mucho, y una de mis oraciones, o sea, como más intensas en ese momento, era el tema de amigos, ¿no? Pero pues lo veía muy difícil, hasta que una vez hicimos como un viaje, etcétera, y me tocó junto a un muchacho que se llama Beto, y empezamos a platicar, etcétera, y, o sea, ese viaje bastó, para conocernos, porque los dos, o sea, considero que éramos o somos no tan extrovertidos, no tímidos, pero sí que difícilmente hubiéramos conversado por iniciativa propia. Entonces siento que cuando empezamos a platicar, etcétera, y me dijo muchas cosas que al final, o sea, como que fue una oración contestada en parte, uno por el tema de que se volvió un gran amigo, pero también por el hecho de la palabra que yo recibí a través de él, y como que me confirmaba ciertas cosas, y al final, pues obviamente regresé a la otra iglesia donde estaba, y pues mi vida como que empezó a mejorar, a funcionar muchísimo mejor. Pero a lo que voy es que Dios conoce como nuestros anhelos más profundos, y Dios conoce nuestras lágrimas y conoce como aquellas cosas que le pedimos, que para otras personas podría ser como súper sencillo o como muy X el hecho de decir, pues yo quiero un amigo, o yo quiero a alguien así como cercano aquí, etcétera. Pero Dios no se olvida de nosotros, sino que al contrario, como que Dios responde a nuestras oraciones. A veces, como decías, a través de personas, a veces incluso con las mismas personas que llegan a nuestras vidas, etcétera, y que de verdad que podemos decir, o sea, Dios nos escucha y Dios nos contesta. Entonces, 100% con eso. Está pendiente de nosotros en cada momento, en cada circunstancia. Y pues ya para terminar, queremos pues recordarte que si tú ves la perspectiva de Dios en tu vida, pues cambia tu manera de pensar completamente. Porque pues como nosotros te contábamos, ¿no? Nosotros teníamos una perspectiva, pero Dios modificó todo el plan para que tuviéramos su perspectiva y viéramos las cosas de otra manera. Y de una manera pues benéfica hasta cierto punto. De una manera que nos, ¿cómo se puede decir? Que nos, pues sí, que mejoró nuestra vida, que nos impulsó a seguir adelante y estar a donde estamos ahora. Entonces, no sé, Gwen, si tú quieres agregar algo.
Sí, pues eso, que tal vez la circunstancia por la que en este momento estás pasando no la entiendes al 100%, o sea, porque justamente no podemos ver el panorama completo, pero cuando decidimos verla con fe, o sea, creyendo que algo bueno entre todo puede salir, creo que puedes mirar con mayor esperanza lo que viene. Y tal vez eso te ayude a sobrellevar este momento en el que, como decíamos, ¿no? Puedes estar mal, tus planes no salieron como quisiste, te rompieron el corazón, te sentías mal, etcétera. O sea, como que en medio de cualquier circunstancia, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel y pídele a Él que te ayude a que en medio de este momento, esta temporada, ponga en ti esa visión con fe de que lo mejor está siempre por venir y que buenas cosas llegan. Así que pues creo que eso sería todo por el capítulo del día de hoy. Esperamos que, aunque les contamos cosas, puedan sacar algo edificante de todo esto. O sea, puedan ver cómo en medio de circunstancias Dios sigue siendo bueno y que así como lo hizo con nosotras y que ahora muchos años después lo vemos, Dios también lo va a hacer contigo. Dios también lo puede hacer contigo siempre y cuando pues tú decidas confiar en Él, soltar el control, soltarle tus cargas. Creo que Él puede actuar. Y pues nos estamos viendo el próximo viernes. Gracias por conectarse el día de hoy. Compartan este episodio con sus amigos. Síganos en redes sociales. Ya saben, nosotras somos Perspectiva de Mujer. El mundo desde ella. Bye.